Vamos a trasladarnos a los años 80, Buenos Aires, Argentina, en mi casa y en general en las casas de toda la gente, a no ser que fueras una familia pudiente de dinero. Nosotros, como éramos de clase media baja, teníamos un solo televisor y ese televisor era blanco y negro. Recuerdo muy bien que teníamos un televisor marca Marshall 24 pulgadas, que era un cajón enorme que pesaba como una tonelada parecía, y en blanco y negro, como les digo. Este aparato tenía la particularidad de que cuando uno lo encendía, las lámparas incandescentes que tenían atrás, o tubos que tenían atrás, tenían que calentar. Entonces, cuando ese televisor encendía, lo único que se veía en la pantalla al principio era un pequeño punto blanco en esa enorme pantalla negra. Después ese punto se abriría al pasar 1 o 2 minutos, cuando la televisión ya había calentado y se podía comenzar a ver imágenes. En aquella época solamente disponíamos de 4 canales en Capital Federal, que eran Canal 7 o ATC, se lo conocía años más tarde, Canal 9, Canal 11 y Canal 13. Y teníamos Canal 2, que era un canal, el canal más joven, si se le puede decir de una manera, que estaba para otro sector de la ciudad, que estaba en La Plata, en una ciudad aparte, completamente diferente la localización de Capital Federal. Y en ese tiempo no existían, como hoy en día, televisión por cable, no había satélites que transmitieran directamente, como compañías que ahora que a través de satélite van a televisión, sino que lo que se usaba era un aparato llamado antena, que les va a aparecer aquí, de este costado. Ese aparato llamado antena había que localizarlo o direccionarlo a cierto lugar para poder recibir las ondas de televisión que viajaban en el aire. Entonces, he aquí que había que tomar una decisión. Si uno quería ver los canales de Capital Federal, los 4 canales que les mencioné, la antena debía ir direccionada para Capital Federal. Pero entonces uno no podía ver el canal 2 de La Plata. Entonces uno debía tomar una decisión. O miraba esos 4 canales, o apuntaba la antena para el otro lado y captaba la señal del otro canal, pero los otros 4 canales no lo podía ver. A principios de los 80, 83, 84, el canal 2, que era un canal joven, como les comenté antes, y su programación no era muy buena, decide imitar un programa de formato americano. Por ese entonces, en Estados Unidos estaba el canal MTV, y entonces este canal de televisión argentino decide copiar ese formato y hacer que llegaran los temas musicales que estaban de moda en Europa y en Estados Unidos a ese programa. O sea, si uno quería escuchar lo que estaba, o ver los videos, que era la novedad, porque antes la música llegaba siempre por radio. Si uno quería ver los videos de la música que estaba de moda en ese tiempo, tenía que sintonizar Canal 2. Ahora, vamos a la parte interesante. Para uno poder cambiar la sintonización de los canales, en el caso mío, lo que tocaba era que mi padre o yo, cuando ya tuve edad para hacerlo, subirnos al techo de la casa, que eran unos 3 metros o 10 pies de altura, subirnos y llegar hasta la antena, que siempre estaba montada generalmente en un tubo, agarrada con unos tornillos, y moverlo manualmente para el lado de Capital Federal, donde estaban esos 4 canales, o en su defecto para el canal 2, que era para el otro lado. Entonces, claramente, cuando uno iba rotando la antena, se iba perdiendo la transmisión, se iba perdiendo las ondas que comunicaban, o la comunicación que teníamos entre una estación de televisión y nosotros para agarrar o para sintonizar las ondas que venían de otra dirección. Entonces había solamente 2 opciones. O apuntábamos la antena para ver para un lado y recibíamos cierta información a la televisión, o la apuntábamos para el otro lado, lo cual negaba esta transmisión, estas ondas, pero recibía por completo la otra. Siempre había 2 opciones. Tenía uno que escoger, que mirar. Y esto es lo que voy a plantear hoy. ¿A dónde está orientada nuestra antena espiritual? A través de las escrituras nos vamos a encontrar
con innumerables ocasiones en las cuales el pueblo de Dios estuvo en conexión y en desconexión con Dios. El primer caso que voy a tocar hoy es el caso del rey Saúl. Si no lo saben, se los voy a mencionar en este momento. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel después de la época de los jueces. Los israelitas se cansaron de tener jueces y ellos deseaban tener un rey de carne y hueso. Ahora ellos tenían como rey a Dios, lo que ellos no se habían dado cuenta de que Él era su rey, no lo reconocían. Entonces, ciertamente Dios les provee de ese rey que es elegido, repito nuevamente, por ellos, por su pueblo. ¿Y de qué manera fue elegido Saúl? Dice que Saúl era un hombre que sobresalía por encima de la estatura de todos los hombres de Israel, de la estatura media, y que era un hombre bien parecido, un hombre lindo, de buen aspecto. Ahora, este rey, Saúl, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, que había reinado por 2 años. Había reinado por 2 años, Saúl decide ir a la guerra contra el pueblo enemigo de Dios, que eran los filisteos. Y entonces, les voy a parafrasear esto, va a la guerra, obtiene una victoria, habían enfrentado a los filisteos y obtienen una victoria, pero en un momento el pueblo, dice, comienza a sentirse desesperado, comienza a sentir como que pueden llegar a perder su vida, a perder la batalla, y lo cuestionan a Saúl. Tienen miedo y lo cuestionan a Saúl. Saúl había recibido la instrucción del profeta Samuel de esperar por él 7 días, y cuando llegaran los 7 días, el profeta Samuel iba a ofrecer un holocausto. Ahora, Saúl se siente presionado por ese pueblo y él decide, a través de esa presión, presentar holocausto a Dios un día antes que llegara Samuel, o un tiempo antes que llegara Samuel. Cuando Samuel llega, ve que Saúl había ofrecido ese holocausto y le dice que había desobedecido la voz de Dios. En el capítulo 15 del primer capítulo de Samuel, vamos a encontrarnos con la siguiente historia. Saúl había ido en pos de guerra contra los amalecitas y había recibido instrucciones claras de parte de Dios y de parte de Samuel, que era destruir a todo, que no quedara nada, que no quedaran personas adultas, que no quedaran niños, que no quedara ganado, que acabara con todo. ¿Por qué lo había decidido de esta manera? Porque los amalecitas eran un pueblo que iban a estar en continua guerra con Israel. Entonces esa era la ordenanza de parte de Dios. Ahora Saúl otra vez se deja presionar por el pueblo y deja vivo al rey de los amalecitas, a Agag, y también deja vivo lo mejor del ganado, de las ovejas y de las vacas. Entonces Dios le habla a Samuel y le da a entender, le dice que le había pesado, dice en la palabra, dice, me ha pesado poner a Saúl por rey, dice, porque me ha desobedecido. Entonces Dios le dice a Samuel de que Saúl lo desobedeció. ¿De qué manera? Dejando vivo al rey Agag y también lo mejor del ganado. Samuel le dice, ¿qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que escucho? Y entonces lo que hace Saúl es excusarse. Dice, no, he decidido salvar lo mejor del ganado para presentárselo como holocausto, como ofrenda a Dios. Acá tenemos 2 cosas. Primero, la desobediencia de Saúl completa, porque Dios le da una instrucción y él debe de seguirla al 100%. Nunca alcanza a obedecer el 90 o el 99%. Siempre hay que obedecer el 100%. Acá nos damos cuenta de una desconexión de Saúl con Dios y una conexión con algo más, con otra fuente que no es Dios. Aquí en este momento, Dios decide sacarlo a Saúl. Ya no va a ser más rey de Israel porque había desobedecido. Y la palabra de Dios más adelante nos cuenta de que Dios va a elegir un rey conforme a su corazón, el cual va a ser David. Saúl más adelante va a consultar a una adivina. Cuando ya Samuel había muerto, va a consultar a una adivina. O sea que apela a la brujería, a la hechicería, a los poderes del ocultismo para poder hablar, dice él, con Samuel. Entonces, en este momento de la vida, Saúl se encuentra completamente desconectado de Dios y conectado a otra fuente que no era Dios. Más adelante,
Dios le va a enviar un espíritu malo de parte de él para que lo atormente. ¿Cómo termina la vida de Saúl? Todos sabemos. Saúl decide quitarse la vida arrojándose sobre su espada. Todos, absolutamente todos. Ninguno de nosotros estamos exentos a desconectarnos de la presencia de Dios, a que nuestras antenas espirituales estén bajo la tentación de ser movidas y orientadas para otro lado. Ahora en nosotros está el poder de decidir qué hacemos. Cuando llega ese momento, cuando nosotros empezamos a perder la recepción o la conexión con Dios, nos vamos a dar cuenta, va a ser poco a poco, nos vamos a dar cuenta de que esa señal tan clara que teníamos con Dios, esa conexión que teníamos, esa comunión, ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda de palabra, ese tiempo que le dedicamos en ayuno, ya no va a ser el mismo, pero nos tenemos que dar cuenta, tenemos que identificar cuándo es que nos salimos de esa frecuencia para volver a conectarnos inmediatamente. Jesús mismo fue tentado. Lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 4. Jesús está continuamente conectado con Dios, pero aparece esa interferencia, que es Satanás, hablándole esas veces que lo tienta, que le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Esa era una señal de otro lado que se quería meter para desenfocarlo a Jesús. Pero Jesús sabiamente, con la palabra, le supo contestar cada una de las tentaciones que Satanás le ofreció, y de esa manera nunca Jesús fue movido, y su conexión todos los días que Jesús caminó sobre la tierra fue perfecta con el Señor, sin ninguna interferencia. Y voy terminando con la última escritura. El apóstol Pablo se había rodeado de gente que hacía lo mismo que él, que vivía el evangelio en la manera que él lo vivía. Tuvo muchos seguidores, tuvo gente que compartió la cárcel, que compartió el sufrimiento con él, que fueron azotados con él. Y le voy a compartir el siguiente relato que está en el libro de Filemón, y vamos a comenzar en el versículo 23, y dice así. El apóstol Pablo se está despidiendo en esta carta y dice así: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Verso 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Toda esta gente, en distintas circunstancias, en distintas partes de la vida de Pablo, estuvo rodeándolo, estuvo con él, fueron compañeros, como lo dije recién, de sufrimiento, de cárceles, de persecuciones, pero estaban con Pablo, estaban ligados al ministerio de Pablo, recibían de Pablo, como Timoteo, como otra gente, recibían de lo que había puesto Dios de Pablo. Pero no todos terminan de la misma manera, y esto es lo que le quiero decir. Cuando nosotros estamos realmente caminando en la voluntad de Dios, no debemos permitirnos desconectarnos. Hay una sola fuente que puede dar vida, que puede dar vida eterna, y es Jesucristo, es Dios, y es a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de que esa conexión divina que tenemos con Dios sea interferida y sea cambiada de dirección, lamentablemente lo único que ocasiona es que nos desviemos del camino. Ahora, Dios nos da la chance de volver. Nosotros debemos elegir volver. Si es que tropezamos, si es que nos desviamos, debemos sabiamente volver al camino para terminar nuestro llamado y nuestro propósito en Dios. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes? Y hay uno en el que me voy a enfocar. Hay uno que nombramos recién que se llamaba Demas y que lamentablemente no terminará bien su ministerio. ¿Por qué? Aquí lo dice en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo, vamos a comenzar en el capítulo 4 y en el versículo 9, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo hablando con Timoteo? Le dice así a Timoteo, en el verso 9, procura venir pronto a verme. Verso 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El mismo Demas que había sido compañero de Pablo, que había estado con él, que había sufrido con él, que había predicado con él o ayudado a Pablo, ese mismo Demas se terminó apartando. Es más delicado y es más grave de lo que a veces pensamos el tema de apartarnos de Dios. Y el enemigo sabe muy sutilmente cómo puede entrarnos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las formas en que nos puede sacar del camino de Dios. Entonces no nos podemos dar el lujo, no debemos darnos el lujo de desconectarnos
de Dios. Cada día, la única manera en hacer esa señal de conexión divina más fuerte y más fuerte es buscándolo a Él, es entregándole cargas a Él, es reconociendo de que sin Él no podemos hacer nada, siendo humildes, siendo servidores de Él, siendo buscadores de su presencia. Todas estas cosas que te estoy mencionando sirven para ayudar a fortalecer esa conexión divina con Dios. Nunca dejes de reconocer de que sin Él no eres nada. Yo no lo hago. Yo sé que sin Jesucristo, sin Dios y sin su Espíritu Santo, yo no podría hacer nada bueno. Es más, yo estaría muerto en este momento, estaría perdido. Pero con Él todo lo puedo hacer. Recuerda, siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como leímos la vez pasada, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Si comienzas a reconocer de que tu relación con Dios no es la misma, se ha vuelto débil, hay interferencias, hay cosas que te desconectan de Él, simplemente reconócelo y pide la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos conecta con el Padre, Él es el que nos conecta con Jesucristo. Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje.